Muchas gracias al grupo de alabanza por dirigir este tiempo. La verdad me siento aún más responsable porque después de tener un tiempo tan bonito así, uno dice, pues ahora me toca predicar de lo que me toca predicar, ¿no? Porque, por hacer un paréntesis, cuando ya en principios de mes se me pidió compartir, pues para que lo entendáis, pues se nos dan varias fechas y hay un pasaje asignado, ¿no? Y yo vi 5 de noviembre, vi el tema del pasaje y dije, bueno, genial, lo cojo yo. Y luego BJ, conociéndome, me dijo, sabía que tendrías una predisposición por ese pasaje. Y yo estaba como, bueno, vamos a ver qué pasaje se trata, ¿no? Porque yo no sabía. Y de repente veo la historia, me eché las manos a la cabeza y dije, madre mía, Señor, dame sabiduría, qué responsabilidad. Y más ahora, después de tener un culto tan hermoso, quiero decir que el pasaje que me toca hoy no es el pasaje de la Escritura que uno dice, no es como el Salmo de la Biblia que uno se pone a leer en su tiempo devocional, no es el pasaje que uno se pone a leer cuando está triste, y mucho menos es el pasaje con el que uno se quiere sentir identificado. Porque la historia de Ananías y de Zafira en Hechos 5 es una historia trágica, es una historia triste. Y cuando uno está leyendo Hechos, que básicamente es la historia de los apóstoles, cumpliendo la gran comisión, lee esta historia trágica y triste y dice, wow, esto está aquí en medio, ¿no? Hoy me gustaría intentar no presentaros una historia como siempre a lo mejor se ha leído o hemos leído nosotros individualmente, una historia de dos personas que pecan y sucumben a su pecado, sino que quiero entregaros algo más. Como manera de introducción, quiero que sepáis que hay algo en Ananías y Zafira que todos compartimos. Si miras un momento a tu alrededor, te vas a dar cuenta de que hay personas completamente distintas a ti, seguramente únicas en su forma de pensar, en su forma de ser, su trasfondo cultural, pero creo que hay algo que todos compartimos. En algún momento de nuestras vidas, todos llevamos la misma careta. Y da igual las razones por las cuales nos queremos esconder y queremos esconder nuestro yo. Puede ser vergüenza, puede ser culpa o puede ser maldad. Aquel que es malo no quiere ser descubierto. Pero seguro estarás familiarizado con este sentir de me han descubierto. Y todas las personas que son descubiertas, da igual la razón por la cual se ocultan, tienen reacciones muy parecidas. Autojustificación, defenderse, minimizar hechos, culpar a otros o mentir. Pero si hacemos un ejercicio un poco introspectivo, si cada uno de vosotros podéis, no del hecho, pero ¿os acordáis de aquella vez en el momento que os descubrieron? ¿Os descubrieron algo en vosotros que no debían descubrir? Es una sensación tan difícil de verbalizar y explicar. A mí personalmente, cuando me han descubierto, se me remueve todo. Es como cuando estás en un examen y de repente viene el profesor y te pilla la chuleta. Estás como... Pues imaginaros con decisiones más precipitadas, más difíciles. Tenía un compañero de trabajo, bueno, esto sucedió hace mucho tiempo, pero me dijo, pasé la mayor vergüenza de mi vida cuando en mi antiguo trabajo me descubrieron robando. Fue la mayor vergüenza de mi vida, pero la mayor lección que aprendió. Y estamos en la serie de Hechos y el título o el lema es La historia continúa en nosotros. Pero vaya qué historia, ¿no? Porque creo que a día de hoy lo que los cristianos podemos ver es que si hay algo que se repite en la historia, lo más común es que la mentira se da y no es descubierta. Pero llegará un día donde todo saldrá a la luz, donde toda intención oculta de cada acción quedará descubierta. Y el sentimiento de me han pillado
será más intenso que nunca. Pero también creo que hay algo en esta historia que Dios constantemente no deja de repetir, pero eso lo vamos a dejar un momento para más adelante. Y antes de entrar de lleno a la historia de Ananías y Zafira en Hechos 5, quiero leer y quiero que me acompañéis al final del capítulo 4, porque creo que para entender la historia de Ananías y Zafira, esos versículos importan mucho. Vamos a leer del 32 al final. Yo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dicen así las Escrituras: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ninguno necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Bueno, hay varias frases que me gustaría destacar y matizar y explicar. El versículo comienza diciendo, el pasaje comienza diciendo que todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Lo que unía a la iglesia de Hechos, la primera iglesia, era el hecho de estar juntos, independientemente de los roles, de los dones, de las capacidades de cada uno, del estrato social. Todos estaban andando en una única dirección y esa era la predicación del Evangelio. La siguiente frase es: los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Hermanos, la resurrección es el mensaje principal del cristianismo. El mensaje del cristianismo no es lo que se intenta ver hoy: sé más productivo, una mejor persona, o como ahora eres cristiano debes hacer tal cosa, o como no lo eres deberías hacer tal cosa. La resurrección, hermanos, no es un evento pasado con implicaciones históricas actuales. Es un evento en el horizonte de la historia que crea la historia y sostiene la historia. Y ahora os pregunto, ¿en qué momento hemos dejado de predicar la resurrección más allá de la Pascua? Porque nuestra predicación del Evangelio, por lo general, o nuestras simplificaciones de lo que es, carece de este evento tan importante. Cuando Pablo afirma que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, no necesariamente está hablando de que la evidencia de nuestra fe es verdadera en el hecho de la resurrección y por la resurrección. Más bien Pablo y el resto de los apóstoles entendieron que la resurrección es el evento que sostiene nuestra fe. Porque en un mundo donde ya estaba muerto, Cristo no solo vino a morir, sino a resucitar. La siguiente frase que me gustaría destacar es: la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Muchísimas gracias. Me encanta esta frase, porque como pecadores, como hemos cantado y como ya sabemos que revelan las Escrituras, hemos hallado gracia. Como creyentes, hemos hallado gracia. En nuestro duelo, hermanos, hallaremos gracia. Y sé que algunos hemos hallado gracia. En nuestra felicidad, hemos hallado gracia. Si te cruzas con Jesús en tu vida, lo que vas a hallar es gracia sobre gracia. Acordaos de esto: la gracia de Dios se derramaba sobre todos ellos, sobre todos ellos.
Y luego la siguiente frase que me gustaría destacar es Bernabé, que significa hijo de consolación. Lucas decide traducir el término, o el nombre, mejor dicho, perdón, Bernabé. Hermanos, las nuevas buenas, lo que predicamos, lo que nos mueve a hacer el Evangelio es un ejercicio en el que consolamos a los más débiles, aquellos que han perdido la esperanza. Es una forma en la que agradecemos esa gracia que hemos recibido y seguimos recibiendo. Pero tristemente esta historia, que comienza muy bonita en Hechos 4, no es la misma para dos personas. Hubo dos personas que no estaban muy conformes o no estaban caminando en este sentir de la iglesia y cometieron un error que les costó la vida. Vamos a leer ahora la historia de Ananías en el capítulo 5 de Hechos. Va a ir del 1 al 11. Dice así: un hombre llamado Ananías con su esposa Safira también vendió una propiedad. En complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo?, le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo están a la puerta y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Pues hasta aquí, hermanos, el sermón de hoy. Yo me voy. Es broma, es broma. Como tarea que os voy a dejar, esta historia es muy, muy similar a la historia de Acán en Jericó 7:1, del 19 al 29. No sé si lo ubicáis, pero uno de los hechos que esta historia quiere remarcar es que Dios no cambia. Hay una herejía por ahí que va rondando en las iglesias en la actualidad, que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento. Y esta herejía se disipa en el momento que leemos estas dos historias y las comparamos y entendemos que lo que ocurre en ellas es la santidad de Dios y su justicia activa en la tierra. La historia de Ananías y Safira, en términos narrativos y lineales, yo creo que no es muy difícil de entender. Lucas comienza hablando de un matrimonio que, al igual que Bernabé, decide vender una propiedad, porque primero se nos introduce la historia de Bernabé y lo que dice, también hubo una pareja que vendió su terreno. No se dan muchos detalles de quiénes son Ananías y Safira. Es probable que vinieran de un estrato social más favorecido, ya que la parte del dinero que dieron fue de una propiedad. Podían tener varias, aunque esto no es del todo concluyente y no hay que debatirlo mucho. Pero estas personas, Ananías y Safira, de alguna forma están imitando a Bernabé y al resto de creyentes, pero con una excepción. Están aparentando dar, al igual que el resto, todo el dinero. Lo triste de la historia es que Ananías y Safira tuvieron la oportunidad de confesar
y no lo hicieron. Nota que Pedro les confrontó no con el fin de castigarles, sino de darles la oportunidad de confesar. Lo dice cuando habla con Safira, dime, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? La pregunta de todo es, ¿por qué murieron? ¿Por qué el castigo fue tan severo? Podríamos preguntarnos. En la comunidad de Dios y en la narrativa del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios pasa de tener un templo donde acudimos a su presencia a que por medio del Espíritu Santo todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero al igual que en el propio templo, no puede haber tal cosa como pecado en la iglesia de Dios, en su comunidad, no debe reinar el pecado, porque esto daña la imagen de Dios y la imagen de su iglesia. Como he dicho antes, Dios todavía sigue siendo fuego consumidor. Nos llama a ser santos y vivir en comunión todos juntos y con su Santo Espíritu. Pero si hay alguien que dice y aparenta vivir en comunión todos juntos, pero en verdad es todo fachada, es como tener un limón podrido en una caja de limones buenos. Y la Biblia es clara con la disciplina en la iglesia. Hay algo que hace Lucas en el pasaje anterior, que es traducir el nombre de Bernabé. Y me tomé el tiempo de ver qué significan los nombres y son muy ilustrativos. Safira, que es el más evidente, es zafiro. Estuve mirando cuánto cuesta la piedra zafiro y dije, no está a mi alcance. Pero la piedra es preciosa, es cara, de mucho valor. Es triste ver cómo un nombre que emana belleza, riqueza, acaba recordándonos a todos a esta trágica y triste historia. Pero creo que el nombre que se lleva la corona en cuanto a la ironía es el de Ananías. Proviene del hebreo y originalmente, y la traducción literal es a quien Dios ha dado con gracia. Yo realmente quiero que entendamos que Ananías y Safira fueron unas personas que hallaron gracia, de alguna forma. Yo realmente no sé dónde está su corazón en cuanto a la fe en Dios. El pasaje no da muchos detalles, pero sus acciones no muestran el fruto de una persona convencida de la resurrección. Su persistencia en el pecado no me generan tranquilidad en cuanto a su comunión con el Espíritu Santo. Pero sé, y como ya he dicho antes, que de alguna forma vieron y probaron la gracia de Dios. Ananías fue una persona a quien Dios dio con gracia al pertenecer a una comunidad en la que se preocupaban por los demás. Ananías y Safira pudieron ver la bondad de Dios expresándose en la comunidad de la iglesia, pero se dejaron llevar por su amor al dinero y la apariencia. Pudieron haberse quedado con el dinero, pudieran el terreno. Pedro dice, era vuestro. Pero por ganar prestigio y estatus, perdieron la vida. Y esto, hermanos, es lo que se repite en la historia, la gracia de Dios. Dios a día de hoy se encuentra, y en la iglesia encontraremos personas que quieren aparentar, que quieren ganar prestigio, no sé, personas como Ananías y Safira que son incapaces de confesar su pecado porque quieren aparentar algo. Pero si hay algo que Dios nos llama a hacer es conceder gracia. De todo esto podemos aprender varias cosas. Primero, Dios ofrece gracia al pecador. La segunda es que Dios juzga con dureza al pecado no arrepentido. Ananías y Safira tuvieron un problema con la integridad, no fueron íntegros. Y lo segundo es que las acciones tienen la tendencia
de maquillar nuestras verdaderas intenciones. Hay algo en la superficie de todas nuestras acciones que nadie puede ver. Si nadie hubiese sabido de la mentira de Ananías y Zafira, los hubiéramos dado por creyentes entregados a la gran comisión. Martin Lloyd-Jones solía decir esto: no hay nada tan falaz como pensar en el pecado solo en función de actos. Y mientras pensemos en el pecado en función de cosas que de hecho hacemos, no llegamos a comprenderlo. La entraña de la enseñanza bíblica acerca del pecado es que esencialmente es una disposición del corazón. Por poner una analogía, imaginaros a un joven promiscuo que sale mucho de fiesta y su propósito genuino en la vida es tener éxito con las chicas en la fiesta. Pero esta persona conoce a Jesús y comienza a tener un cambio en sus conductas y sus actos, y eventualmente se convierte en un misionero exitoso. Y diríamos, ¿por qué ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado la persona? Y hay un sinfín de respuestas a esta pregunta. Pero supongamos que el deseo del corazón sigue siendo el mismo que tenía antes: éxito. Quería éxito con las mujeres y ahora que es cristiano solo quiere éxito. Si os dais cuenta, lo que ha cambiado en su vida son las acciones, pero no el corazón. Como creyentes, ¿cómo podemos no caer en la tentación que el enemigo ofrece? Bueno, en primer lugar, creo que hay un ejercicio que la Biblia nos habla en Santiago 5, versículo 16. Dice así el Santiago: por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Si hay algo que nos llama a hacer la Biblia y que debe ser nuestra oración, es examinar nuestros corazones, como dice el Salmo 139. Señor, examíname, mira en mí si hay algo que no es bueno. Y cuando lo hallemos, y no son tanto las acciones, como digo, sino la disposición del corazón. ¿Cómo estás amando al Señor hoy? Santa Teresa de Ávila solía orar, tiene una oración muy, muy peculiar, pero muy genuina y muy real. Ella decía: Señor, no te amo, tampoco quiero amarte, pero quiero querer amarte. Internamente ella reconocía que sus acciones no reflejan amor a Dios. Por eso ella oraba desde las intenciones más profundas de su alma y su corazón. Martin Lloyd-Jones también decía: ¿por qué tenemos miedo de confesar a los hombres? Porque Santiago dice: confesaos los pecados unos a otros. ¿Por qué tenemos miedo de confesar a los hombres lo que no nos da miedo confesar a Dios? Y luego, como hemos cantado y hemos recordado en el pasaje, no nos olvidemos de que Dios ha dado gracia sobre gracia. ¿Cómo hacemos esto último? La fe práctica suele hacer muchas cosas, pero dos fundamentalmente: rememora y anticipa. En esta mesa, y voy a pedir que las personas